Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Por aquí tenemos ya a varias personas, Carmen, María Jesús, etcétera. Bueno, bienvenidas. Este es el segundo webinar, la segunda reunión que tenemos dentro de estos cursos de GEFRECON, en concreto dentro de la creación de empresas forestales. Y la idea de hoy es, bueno, pues juntarnos, poder charlar, poder resolver dudas sobre el curso, poder conoceros entre las personas que estáis participando, incluso poder conocer vuestros proyectos y también tener una pequeña introducción del proyecto GEFRECON de la mano de Alberto, que ya está con nosotros, y una pequeña píldora sobre alguna temática de emprendimiento. En concreto, hoy vamos a hablar de financiación de proyectos emprendedores. Vamos a tener algunas claves y algunas reflexiones que nos ayuden pues, a eso, a financiar este tipo de proyectos y estas empresas para que puedan ser viables. Si os parece, comenzamos como en otra ocasión con la introducción del proyecto GEFRECON que va a realizar Alberto. Perfecto, pues buenas tardes. Habilítame, porfa, la posibilidad de compartir yo mi pantalla. Y nada, empiezo Hecho presentándome está. como bien. Genial, gracias. Mi nombre es Alberto, trabajo en Diputación de Ávila y somos los coordinadores de este proyecto GEFRECON, con el que hemos puesto en marcha esta serie de cursos en los que me alegra que hayáis entrado y que estéis participando, esperemos que de forma activa. La presentación que voy a hacer yo es muy breve, es introducción al proyecto GEFRECON, que justifica de alguna manera el motivo, voy a tratar de justificar el motivo de realización de estos cursos por el interés del tema que abordamos, ¿vale? El proyecto GEFRECON es una abreviatura de Gestión Forestal Conjunta para Prevención de Incendios Forestales. Es una definición que recoge un poco el objetivo del mismo, que es el de desarrollo de acciones conjuntas que reduzcan el riesgo de incendios forestales, lo cual es un objetivo evidente para una administración como Diputación de Ávila y para el resto de socios que participan en el proyecto, y también para personas como vosotros que, bueno, pues de alguna manera puede estar en el objetivo, en el sentido de la participación en este curso, la reducción de riesgo de incendios forestales, con una de las derivadas que pueden proceder de este objetivo último, que es el de la generación de empleo y la generación de actividad económica y de posibilidades en el mundo rural en torno a este sector. Dentro del objetivo del proyecto GEFRECON, planteamos, además de la promoción de la creación de empresas forestales que justifica este curso, pues también formación en autoprotección, desarrollo de planes conjuntos y sensibilización de la población en general. El proyecto GEFRECON es un proyecto de cooperación España-Portugal, en el que, como digo, Diputación de Ávila coordinamos a otros 9 socios de España y Portugal. Tenemos varias actividades, se han ido desarrollando. Yo os animo a que veáis la evolución del proyecto y documentación que estamos generando en la página web del propio proyecto, gefrecon.eu. Y bueno, dentro de las múltiples actividades que hemos venido desarrollando, a mí me gusta argumentar el sentido de todas ellas y posiblemente la estructura de la propiedad forestal de Ávila, que es compartida con otros de los territorios participantes en el proyecto, justifica el sentido de esto. Dentro de las 800.000 hectáreas, en torno a 800.000 hectáreas que tiene la provincia de Ávila, es importante destacar que el 64% son superficie forestal. Entonces, somos una provincia eminentemente forestal, cuya superficie, esas más de medio millón de hectáreas, se divide en parte pública, 177.000, con grandes propietarios, normalmente Junta de Castilla y León o municipios, pero son grandes propietarios porque el tamaño de las hectáreas promedio ya veis que es cerca de las 600 hectáreas por propietario. Y luego 2/3 de la superficie forestal en manos privadas, de muchos propietarios, tantos como 82.000 propietarios
que muestran una superficie media de 4 hectáreas por propietario. Como veis, la diferencia ya nos da idea de que no es lo mismo gestionar 580 hectáreas, que posiblemente tengan una gestión de un tipo y una gestión ya conseguida, a 4 hectáreas de promedio. Pero es que encima, si buceamos en la realidad de la superficie privada, nos encontramos con que tenemos parcelas de más de 250 hectáreas o parcelas entre 50 y 250 hectáreas, que posiblemente sea este el tamaño aproximado para que una superficie forestal tenga sentido gestionarla en sí misma. Bueno, pues tenemos ahí en torno a 180.000 hectáreas con un número relativamente pequeño de propietarios. Estoy convencido de que de estas 180.000 hectáreas la mayoría están gestionadas, porque el propietario puede estar elaborando, o sea, desarrollando un coto de caza, o puede estar gestionando madera, puede estar gestionando determinadas cosas, pero tendrán su plan de gestión. Mientras que el resto de parcelas de tamaño inferior a esas 50 hectáreas suponen también unas 150, 160.000 hectáreas con un número ya muy elevado de propietarios, como veis. Son 160.000 hectáreas en manos de unos 90.000 propietarios. Pero la provincia de Ávila tiene en parcelas de menos de 5 hectáreas 80.000 hectáreas y en torno a 80.000 propietarios. Una superficie media de 0,7 hectáreas por propietario indica que la gestión ahí es muy complicada. De ahí la necesidad de agrupar y la necesidad de plantear gestión forestal conjunta para poner esto en valor y reducir el riesgo de incendios forestales. Para ello, un ejemplo lamentablemente famoso del incendio de Navalacruz, que se inicia con una cuestión absolutamente fortuita y que acaba calcinando 22.000 hectáreas de superficie forestal, básicamente. Si esas 22.000 hectáreas hubieran estado gestionadas, y con este cálculo lo hacemos con una herramienta desarrollada dentro del propio proyecto, podríamos habernos encontrado con que podríamos haber obtenido 2.100 toneladas de materia seca por año si esas 22.000 hectáreas hubieran estado gestionadas, lo cual, puesto en el mercado, podemos estar hablando de unos 190.000 euros por año. El coste de recogida, también ofrecida por esta herramienta que hemos desarrollado en el proyecto, está en torno a 42.000. Entonces, el planteamiento de por qué no estamos gestionando se hace más necesario, y esa pregunta se hace más necesaria que nunca. ¿Por qué no se está gestionando una superficie que podría haber dado un beneficio y que lamentablemente ha generado no solo unos costes medioambientales, sociales y de todo tipo, sino unos costes de extinción que superan con creces el beneficio que se podría haber obtenido en este sentido? Entonces, en esta gestión aparecen una multitud de posibilidades de generación de empleo y de desarrollo de empresas forestales. Nosotros tenemos varios ejemplos que hemos desarrollado en el proyecto, pero que son perfectamente escalables para plantear como una opción de empleo y una opción de emprendimiento, como es, por ejemplo, un plan piloto de maquinaria forestal compartida. Tenemos una herramienta que permite a los ayuntamientos disponer de 2 maquinarias que hemos comprado con el proyecto, que son esta astilladora y esta desbrozadora, que nos está dando un buen resultado porque al final son inversiones que pocos ayuntamientos por sí mismos las pueden hacer, pero que habiendo detrás una agrupación, como puede ser Diputación, pero como podría ser una empresa ofreciendo este servicio, pues puede ser interesante. Tenemos también una herramienta de puesta a disposición de fincas para que propietarios forestales puedan identificar fincas que quieran poner en alquiler, en venta o en gestión, de manera que un propietario, o sea, una empresa forestal pueda analizar qué superficie forestal disponible hay y plantear modelos de gestión. En definitiva, nosotros, ya con esto termino, entendemos la gestión y la reducción del riesgo de incendios forestales como un objetivo, evidentemente es un objetivo, pero un objetivo cargado de beneficios por el camino. La generación y la creación de empresas forestales y, por tanto, la generación de riqueza y fijación de población en el entorno rural, para nosotros es una
una de las cuestiones que nos justifican nuestra existencia y, por tanto, el beneficio que podemos encontrar por el camino de esa gestión forestal conjunta para reducir el riesgo de incendios forestales para nosotros es clave. Y, por tanto, ya digo, termino ya sí con esto, no solo agradeceros a quienes habéis participado en el curso, sino animaros a que hagáis un aprovechamiento interesante de él, a que aprovechéis el asesoramiento en cuanto a creación de empresas forestales que nos ofrecen a través de Enviro, porque son unos profesionales que yo creo que pueden aflorar muy bien posibilidades, y ya si con esto conseguimos que alguna empresa del sector se genere a raíz del curso y genere una oportunidad económica en la provincia, pues habremos cumplido con creces nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Súper interesante. Con ese background técnico que yo también tengo, la verdad que es súper interesante y muchísimo potencial. Carmen, Raúl, personas que estéis por aquí, estamos abiertos a resolver y comentar cualquier duda, incluso que os podáis presentar y que podamos conocer a las personas que vais viniendo a estas sesiones. Así que en cualquier momento, si queréis abrir el micro, comentar algo, totalmente a disposición. Bueno, Raúl, sí. Hola, bueno. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, bueno, saludaros y agradeceros el poder participar. Siento es que estoy un poquillo atareada y no he podido meterme de lleno en el curso, que me parece interesantísimo. Yo, vamos, me he apuntado desde el Ayuntamiento de Aguilafuente, de un pueblo de Segovia, que agradezco también que me hayan, a través de la Diputación de Ávila. Y nada, nosotros tenemos un proyecto de concentración forestal, pero buscando la gestión conjunta. Y me parece muy interesante y muy importante que se estén dando estos pasos reales, porque no habíamos todavía empezado nosotros a concretar cómo podría orientarse. Bueno, que yo también estoy muy convencida de la necesidad de empezar a trabajar por la gestión conjunta y para evitar el abandono, pero está muy bien que se pueda arrancar en algunos sitios, ir probando modelos y nada, muchas gracias, nada más. Genial. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer. Y ya sea en estas sesiones, que las personas que estáis aquí o las personas que vais a escuchar la grabación o cualquier otra persona, sabed que estamos a disposición para resolver cualquier tipo de duda sobre el curso. O sea, no solo ahora en estas sesiones en directo. Raúl, que estás con nosotros. Sí, hola, buenas tardes. Pues nada, me presento. Ya saben que mi nombre es Raúl Pulido y el interés básico del curso es que yo vengo de México, así que me estoy habituando un poco a la manera de trabajar que tienen por aquí y obviamente de ver los procesos, los procedimientos y sobre todo toda la infraestructura a nivel burocrático, ¿no? De dónde, cómo, con quién, por qué tener que más o menos organizar mis ideas. Y bueno, es que también ahora mismo vivo en un pueblo que es patrimonio. Los invito a que lo conozcan, por cierto, se llama Almadén en Ciudad Real. Es patrimonio por las minas de mercurio. Y bueno, aquí el contexto que tiene casi todo el municipio es que aun y cuando es público, lo gestiona una sola empresa, que yo todavía no me entero cómo es que me parece que no sé si es del Tesoro o de Hacienda, la superficie del pueblo en su totalidad o la mayoría. Entonces, pero tiene sitios muy interesantes y con mucho potencial que no se les está sacando partido ninguno, al contrario. Como yo creo en muchas partes, se está perdiendo dinero al tener que actuar una vez que pues sucede un incendio o un incidente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tiene ningún aprovechamiento y por ende no tiene ningún plan de gestión de recursos.
Y bueno, básicamente por eso me interesa tanto este curso ahora mismo. Pues Raúl, bienvenido, muchísimas gracias. También para entender el funcionamiento del curso, por un lado tenemos la parte de la plataforma, la parte técnica, por así decirlo, que nos sumerge un poco en el contexto de las oportunidades que puede haber en el sector forestal, de cuáles son los retos, de cuáles son los datos, las oportunidades que podría haber y que pueden ser fuente de inspiración para posibles ideas de negocio. Y por otro lado, desde Enviro, intentamos aportar el granito de arena en la metodología de emprendimiento. Os invito a ver a las personas que estáis aquí, a las que veáis el vídeo de la edición anterior, que hablábamos de metodologías ágiles de emprendimiento y que hoy vamos a traer otra temática que es de financiación de proyectos, con un enfoque muy de emprendimiento, muy de, ya veréis, de no hacer falta recursos para lanzar pequeños proyectos y lanzarse, ¿no?, a probar. Así que si os parece, vamos allá con esta pequeña píldora que compartimos con vosotros y que esperamos que os sea muy útiles. Vamos allá. Permitidme que comparta pantalla. Bueno, para empezar sí que me gustaría presentarme. Mi nombre es Agustín Valentín Gamazo, que aparte de ingeniero técnico agrícola, a punto de licenciarme en Ingeniería de Montes, que para esta ocasión tendría mucho sentido, soy emprendedor. Entonces gestiono varios proyectos de emprendimiento, soy formador en temáticas de emprendimiento, de financiación, de startups y además mentorizo tanto a nivel individual como con nuestra empresa y en otros programas a muchos proyectos de emprendimiento en el sector ambiental, en el sector verde. Con esto, bueno, pues una de las especialidades, por así decirlo, toca la pata de financiación de proyectos y os quiero trasladar cuáles son así algunas claves para entender cuando vamos a lanzar un negocio, cuando vamos a lanzar un proyecto, en qué tenemos que pensar y, como digo yo siempre, tenemos que entender las reglas de juego de ese tipo de financiación que vamos a obtener. Entonces, querría compartir algunas reflexiones que nos parecen interesantes y que hemos ido viendo a lo largo de este tiempo de experiencia con proyectos de emprendimiento. He ido para atrás, disculpad. Primero hacer una serie de reflexiones. Yo siempre pregunto si realmente necesitamos financiación. Y esta pregunta va determinada normalmente por el tipo de proyecto que tenemos. Cuando pregunto si realmente necesitamos financiación, me refiero a ahora mismo, en este momento, y para empezar necesitamos la financiación porque hay muchas veces que podemos hacer cosas mucho más prototipadas, que podemos adelantar ciertas cuestiones para no necesitar esa financiación ahora mismo, sino que lo podemos posponer para ganar tiempo y para validar más el proyecto. También otra pregunta es, ¿realmente lo que necesitamos es financiación? Fijaros, esta reflexión es muy importante. ¿Necesitamos financiación entendida como dinero? Y la respuesta habitualmente es que no la necesitamos. Yo diría que casi nunca vamos a necesitar el dinero en sí mismo. Lo que necesitamos son otras cosas, otros recursos, que una de las formas de conseguirlo es con dinero. Me explico, podemos necesitar maquinaria, podemos necesitar recursos humanos, podemos necesitar una nave, pero una de las formas de conseguirlo es el dinero. La financiación no es el objetivo en sí mismo, son otra serie de cosas que yo necesito para poder lanzar mi emprendimiento. Y eso de repente nos abre mucha opción de cómo puedo conseguir esos recursos sin pensar en la financiación. Después, está claro que hay ciertos proyectos que sí o sí van a necesitar financiación, eso no lo ponemos en duda. Pero lo que sí que aplica en todos los proyectos es que cuanto más tarde necesitemos esa financiación, mejor va a ser. Más solvencia vamos a tener en el proyecto, más poder de negociación vamos a tener contra ese financiador. Con lo cual, lo que siempre intento es alargar el momento y postergar el momento en el que necesitamos la financiación. Diciendo también otro mensaje muy importante, que es que si bien tenemos que posponer lo más posible la necesidad de financiación, tenemos que anticipar y pensar en financiación
antes de que lo necesitemos. Es decir, tenemos que igual planificar 6 meses antes si vamos a necesitar financiación. Es verdad que vamos a intentar retrasarlo, pero cuando llegue el momento tenemos que anticiparnos porque conseguir financiación no es algo rápido. Y si tenemos unas necesidades de tesorería que van requiriendo financiación, puede que nos pillemos los dedos. Con lo cual tenemos que jugar con retrasar lo más posible, pero también anticiparnos cuando llegue el momento oportuno. Y otra de las claves, yo creo que es conocer las diferentes herramientas de financiación. Tenemos muchos tipos de financiación, muchas herramientas, muchas entidades y luego diferentes formas de financiar un proyecto. Yo creo que es clave que conozcamos las reglas de funcionamiento de cada una de ellas, para que no nos llevamos a engaño, para que sea más eficiente esa conversación con esa parte que nos va a financiar. Y aquí es el objetivo de hoy, el daros algunas pistas. Es verdad que aquí lo enfocamos desde 000, desde una persona sola que quiere lanzar un proyecto y tiene que empezar con sus recursos hasta un proyecto más grande que haya que financiar. Con lo cual, igual ciertos proyectos que requieren una financiación grande, sí que es verdad que se están quedando en una etapa más madura, ¿no?, de lo que vamos a comentar. Fijaros, para financiar un proyecto, si nosotros vamos a montar un emprendimiento, una empresa, podríamos decir que podemos contar con algún tipo de ayuda o subvención, pero es algo muy puntual y realmente no suelen ayudar a financiarnos. Quiero decir, las ayudas, las subvenciones normalmente llegan a posteriori de la ejecución del proyecto, con lo cual no nos van a servir para financiarnos. Yo siempre digo que no tengamos en cuenta esas ayudas o esas subvenciones, pero que luego celebremos que las hemos recibido y que sean un balón de oxígeno, pero que no las tengamos en cuenta en nuestros números, en nuestro plan financiero. Sí que tenemos, excluyendo ya las ayudas y subvenciones, solo 2 modos de financiarnos, 2 modos. El primero sería con recursos propios. Cuando digo recursos propios, quiere decir aportaciones de inversores, de propietarios de la empresa, de socios, que esos son recursos propios, incluso de los propios emprendedores, y financiarnos con deuda. Deuda son recursos financieros que vamos a tener que devolver. Son de otra entidad y seguramente hasta lleven aparejados unos intereses. Pero hay que diferenciarlo muy bien. Una cosa es financiarnos con deuda, yo lo voy a tener que devolver, o financiarnos con recursos propios. Si viene un inversor, realmente yo no le tengo que devolver ese dinero. Un inversor es un socio que se suma a mi proyecto y que va a jugar a éxito conmigo, pero no hay una obligación de devolución de ese importe que está poniendo en el proyecto, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque cada herramienta de financiación puede encajar en uno o en otro sitio. Puede ser recurso propio o puede ser deuda. Fijaros que este gráfico que muestro aquí, a mí me parece que tiene muchísima información para entender cuándo podemos obtener financiación y qué expectativa podemos tener cuando lanzamos un proyecto, para entender también a la otra parte. Yo muchas veces me encuentro con gente que está lanzando proyectos y emprendiendo y que tienen mucha frustración porque no consiguen financiar su proyecto, porque no consiguen los recursos. Y lo que ocurre es que están yendo a herramientas de financiación que no encajan con la etapa en la que está su proyecto. En este gráfico veréis en el eje de las X, ¿no?, un poco la evolución del tiempo de un proyecto, desde la fase inicial, el crecimiento, cuando ya tenemos un proyecto maduro o cuando ya empieza a declinar. Y en el eje de las Is tenemos varios valores en función de cada una de las líneas que vamos representando, desde el riesgo que está asumiendo ese proyecto, las ganancias, las ventas o el valor del proyecto. Es muy interesante ver que en las primeras etapas, en las etapas iniciales, el riesgo de un proyecto es altísimo, es altísimo. Las ganancias, de hecho, no existen, son pérdidas. Tenemos en la parte de abajo, como podéis ver, el símbolo de la muerte, de la calavera, que representa un poco ese valle de la muerte. Esa etapa en la que cuando lanzamos una empresa, cuando lanzamos un proyecto, que es habitual que generemos pérdidas al principio y que tenemos que llegar al punto de equilibrio en el que empezamos a generar las ganancias. Eso no quiere decir que el proyecto no valga nada, eso no quiere decir que no estemos empezando a hacer ventas, quiere decir que al principio todavía hay muchísimo riesgo y es mucho más difícil financiar un proyecto.
Ahora entendéis por qué decía vamos a esperar cuanto más mejor para financiar un proyecto, porque vamos a eliminar y reducir drásticamente ese riesgo y la entidad que nos vaya a financiar va a haber muchas más posibilidades, ¿no?, de que se sume al proyecto y nos pueda financiar. Bueno, parecido a esta gráfica, tenemos esta otra bueno, pues escalera de herramientas o fórmulas para podernos financiar, que a mí me gusta mucho llamarlo escalera, porque siempre digo que cuando vamos a financiar un proyecto es fundamental, de verdad, fundamental que pensemos en que tenemos que ir pasito a pasito, escalón a escalón, y que seguramente si nos saltamos alguno de los escalones sea mucho más difícil conseguir financiación más adelante. Aquí, como norma general, nadie nos va a prestar dinero, nos va a financiar dinero si nosotros, el equipo emprendedor, quienes estamos detrás del proyecto, no hemos apostado por él. Apostado por él económicamente. De nada sirve, creedme, de nada sirve ir a pedir dinero diciendo que hemos dedicado X horas, X años a lanzar este proyecto. No. Aquí lo que demuestra es cuántos euros hemos invertido de nuestro bolsillo en ese proyecto. Y esa sería la fase del emprendedor, que veis a mi lado. Emprendedor, emprendedora que tiene que financiar con sus recursos esas primeras etapas del proyecto. Después tendríamos lo que ponemos aquí como las 3 Fs, viene del inglés, y es Family, Fools, Friends. Familia, amigos y algún ingenuo por ahí que conseguimos embarcar al proyecto. Bueno, pues después de nosotros haber puesto nuestros ahorros y haber puesto capital en el proyecto, porque de verdad creemos en él, además de dedicar las horas, podríamos embarcar a este círculo muy cercano. Y es verdad que es muy difícil dar unas cifras, ¿no? Pero podríamos estar hablando de que un emprendedor, una persona cuando empieza, podría llegar a poner 3.000 euros para una constitución de una SL, hasta 10.000 euros, por poner datos. Esto es muy variable, por supuesto, ¿no? Podríamos decir que esta ronda de financiación con familia, amigos, podrían ser, pues no lo sé, oye, esos 10.000 euros, 15.000 euros o 20.000 euros, ¿no? Entre varias personas para empezar. Y que eso tendría que ser suficiente para poder arrancar y empezar a generar esas primeras ventas. Aquí hay quien me dirá que en este sector, precisamente además forestal, que se requiere mucho capital, que es muy intensivo en capital porque la maquinaria es muy cara. Y yo lo que diría es, vamos a intentar generar ingresos o al menos hacer prototipos y validaciones sin necesitar comprar toda esa maquinaria. Vamos a ver cómo conseguimos variabilizar los gastos. Vamos a ver cómo conseguimos no tener que hacer esa inversión todavía, pero que aún así podamos demostrar que el negocio tiene sentido y que va teniendo clientes y tracción. Lo que tenemos que intentar siempre es anticipar, decir, voy a conseguir ventas y clientes antes de ir a pedir la financiación, porque es mucho más fácil. Si vamos a pedir financiación, pero pensamos que necesitamos esa financiación para poder conseguir los clientes, el banco o quien sea nos va a decir, consigue primero los clientes y me lo demuestras y luego me vienes a poner la financiación. Entonces estamos en un bucle del que es muy difícil salir. Fijaros, una vez que hemos hecho esa etapa, hay una herramienta que se llama el crowdfunding, que es la financiación colectiva. Además, estaba pensando antes, escuchando, ¿no?, estos proyectos de gestión conjunta, que podría ser interesante una herramienta de este tipo para financiar colectivamente ciertos proyectos. Con lo cual, una herramienta de crowdfunding puede ser muy buena idea en proyectos de colaboración o de gestión conjunta, como podría ser caso de estas gestiones forestales. Si ya nos vamos a formas más creativas de financiarnos, claro, antes he dicho, realmente no necesitamos financiación, necesitamos otras cosas que se consiguen con la financiación. Podemos financiarnos con proveedores. ¿Por qué no negociamos términos de pago? ¿Por qué no hacemos incluso intercambios en especie? Tú como proveedor me das algo que yo necesito y yo te puedo facilitar otra cosa que tú necesitas. Podemos hacer ese trueque y nos estamos financiando. Incluso, diría más, podemos hasta financiarnos con empleados. ¿Por qué no vamos a negociar con personas con las que vamos a trabajar que nos financien y que igual en algún momento puntual que necesitamos tesorería puedan aguantar y posponer el cobro, no digo no cobrarlo, posponer el cobro de su nómina para financiar a la empresa?
Hay muchas formas de financiarnos y hay que ser creativos, porque muchas veces es más difícil de lo que parece conseguir la financiación por la vía tradicional, ¿no? De ir a un banco, lo primero. Luego, ir a un banco como entidades financieras, que tengo aquí al lado, sería otra de las fórmulas. Además, ahora mismo tenemos pequeños préstamos, tenemos también líneas de financiación que pueden ser especialmente interesantes para estos proyectos más sostenibles, más sociales. Y el siguiente punto que tendríamos serían los fondos públicos. Cuando hablamos de fondos públicos, hablamos de entidades estatales o entidades europeas que financian, normalmente basándose en deuda, pero que financian proyectos más innovadores. Podemos hablar de CEDETIS, podemos hablar de ENISA, podemos hablar de entidades que tienen una financiación más blanda, más adaptada a los emprendimientos y que podemos acceder a ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Vuelvo a incidir en esto, que estas entidades siempre nos van a pedir que tengamos financiadas etapas anteriores. Un crédito en ISA para una empresa innovadora te va a pedir que tengas al menos la mitad de lo que le vas a pedir en capital, con lo cual vas a tener ya que haber invertido y que tener socios y tener un capital mínimo. Seguramente sea mucho más fácil si ya tienes un pequeño préstamo y otra entidad te ha hecho un pequeño préstamo. Con lo cual, yo lo que os recomiendo es ir escalón a escalón e ir abriendo diferentes puertas a medida que avanzamos, porque eso simplifica muchísimo las cosas, porque tu solvencia y tu credibilidad se van sumando y cada vez es más fácil. De nada serviría ir el día 1 como emprendedores sin haber puesto dinero a una entidad financiera para que nos financie. De nada serviría. Al final no nos van a financiar en ese sentido. Otra de las formas que tendríamos sería financiarnos con business angels, inversores privados y con capital semilla. En este caso no perdamos de vista que son fondos propios. Al final son socios que se van a unir a nuestra empresa, que en lugar de poner el trabajo que hemos puesto nosotros, en lugar de poner la idea, van a poner capital, pero al final no dejan de ser socios. Entonces, en otros casos hemos hablado de deuda. Sería una financiación que tendríamos que devolver. En este caso son fondos propios y, claro, funcionan de otra manera. Una deuda, una entidad financiera me va a pedir un tipo de interés y me va a cobrar un interés por esa financiación que me ha prestado y el tiempo que yo lo tengo. Un inversor lo que va a querer es una rentabilidad. Lo que va a querer es que, de alguna manera, con el tiempo, él pueda recuperar esa parte invertida y que con ello consiga una rentabilidad. Pero es verdad que está entrando a éxito con nosotros en ese proyecto. Y luego, por último, si vamos ya a importes más grandes, a cantidades ya en las que son etapas ya de crecimiento y expansión, podríamos hablar de fondos de capital riesgo, en el que normalmente entran estos fondos de capital riesgo a cubrir y casi a comprar la parte de estos inversores iniciales que hayan podido entrar en un proyecto, y siempre está la posibilidad, en último lugar, y ya con proyectos de mucho crecimiento, de los mercados alternativos bursátiles, la bolsa, ¿no? Que al final es una forma de financiar el crecimiento de las empresas, la salida a bolsa. Eso ya está muy lejos, ¿no? Y solo algunos proyectos, pero porque entendáis esa continuidad que hay. Bueno, esto yo creo que es una foto muy interesante que en una sola diapositiva nos permite analizar realmente cómo es la financiación de proyectos, cómo tenemos que enfocarla y que sea mucho más fácil obtener esta financiación. Vuelvo un poco al inicio que es, ¿realmente necesitamos esa financiación? Yo soy muy partidario de lanzar ideas lo más ligeras posibles, lo más ágiles posibles y dar la vuelta al proceso. Si tenéis la oportunidad de ver la sesión anterior de metodologías ágiles de emprendimiento, proponemos dar la vuelta al proceso, empezar por validar, empezar por hacer cosas muy ágiles y muy sencillas, pero que permitan demostrar que hay clientes interesados y que podemos resolver un problema. Posteriormente, si damos la vuelta a todo el proceso, va a ser mucho más fácil que, habiendo validado estos clientes, podamos conseguir esta primera financiación, que la gente crea en nosotros, que las entidades nos financien, y todo este camino va a ser mucho más sencillo.
Por mi parte, esta era la píldora que queríamos comentar sobre financiación. Por supuesto, hay mucho más que hablar sobre ello y es un tema muy, muy, muy extenso, pero son estos mensajes principales, los de vamos a anticipar esa financiación, vamos a también intentar, cuando digo anticipar, es tenerla en cuenta antes de que lo necesitemos, vamos a intentar que sea lo más tarde posible para nosotros tener un proyecto fuerte y solvente, aunque sea con pocos recursos, y vamos a entender cada uno de los mecanismos de financiación de un proyecto, porque hablan lenguajes diferentes, los interlocutores nos van a pedir cosas diferentes y yo creo que ahí está la clave. Si entendemos qué es lo que quiere la persona que está delante cuando nos va a financiar, vamos a poder estructurar un proyecto mucho más solvente y poder tener éxito en nuestra financiación para que el proyecto siga adelante. Por mi parte, hasta aquí esta segunda píldora de financiación de proyectos y bueno, esperamos que os resulte interesante, que ayude a que os animéis a lanzar estas ideas y proyectos dentro del sector forestal, porque a veces es más fácil de lo que parece. A veces, haciéndolo más sencillo, haciendo las ideas más pequeñas, son más factibles. Yo os diría que muchas veces pensamos que hacen falta muchos recursos, que hace falta mucha gente, mucho dinero para lanzar ideas, pero yo soy de la opinión contraria. Si lo conseguimos hacer muy pequeñito y lo validamos, va a ser la prueba inequívoca de que eso puede seguir creciendo y va a ser más fácil. Muchísimas gracias. No sé si las personas que estáis por aquí, Carmen, Raúl, tenéis alguna duda o comentario respecto a este tema concreto de la financiación que os gustaría poner de manifiesto. A cualquiera de las otras personas que estén viendo el vídeo, que no han podido venir ahora, también encantados de poder compartir estas pues comentarios, experiencias, también cuando estemos en contacto a través de los mails y el teléfono. Y animaros a que sigáis haciendo el curso, a que sigáis desarrollando posibles ideas de negocio y que desde Enviro vamos a aportar en este camino pues el granito de arena para dar pistas u ordenar, ¿no? Estas posibles ideas. Deciros también que si tenéis alguna idea o posible idea de negocio, desde Enviro estamos a disposición para tener una pequeña sesión, una llamada y ayudaros a plasmarla, ¿no? en 4 ideas e intentar pues aterrizarla un poquito más. Carmen, muchísimas gracias por estar por aquí, Raúl también, a todas las personas que nos vean en diferido, que no hayan podido estar y nos vemos en la siguiente sesión que vamos a tener. Os avisaremos para que nos podamos ver de nuevo y como será otra temática diferente esta píldora, os animamos también a repetir. Muchísimas gracias. Un saludo, muy buenas tardes.